esta ocasión vamos a hablar del origen de la Navidad. Desde pequeños hemos vivido en nuestros hogares la celebración de la Navidad. Seguramente todos quienes me estáis escuchando entendéis que la Navidad es una festividad familiar y que no puede eludirse ni dejar de festejarse. Pero, sin embargo, todos hemos sido influidos poderosamente con una única leyenda. Todos pensamos que festejar el nacimiento del niño Jesús es la festividad de Navidad. Incluso decoramos nuestros hogares con el portal de Belén o con el nacimiento que le llamamos. Y no nos hemos dado cuenta, pero lo que estamos representando en nuestros hogares es un paisaje de Palestina. Bueno, qué decir tiene que al igual que me ocurrió a mí, que me eduqué en un colegio de monjas, pues la única historia sagrada que me contaban, como comprenderéis, y que viví durante muchos años, fue precisamente esa. Jesús, el Nazareno, había nacido en un portal de Belén el día 25 de diciembre. Bueno, todo esto nos debe hacer pensar. Cuando vamos siendo mayores, vamos comprendiendo o teniendo inquietud por nuestra vida y vemos que lo único que sabemos es una leyenda judaica y nos ha influido demasiado y parece, cuando miras a la sociedad, los adornos, los regalos, la misa del gallo, los turrones, los belenes, las felicitaciones, los villancicos, todo nos hace ver o creer que no hay una historia más antigua que esta. Sin embargo, todos estos símbolos, incluido el abeto, que mirad, el abeto se representa por todo el mundo, con sus adornos, sus luces, sus regalos, sus lazos. Pues resulta que el abeto es absolutamente pagano y que no tiene que ver nada con el cristianismo. Bueno, por fortuna las diferentes disciplinas históricas nos han permitido descubrir una realidad del todo alejada a las ideas judeocristianas, porque tiene origen y tradición mucho más antigua que el cristianismo y lo vamos a descubrir a través del paganismo, a lo que llamamos antigua religión europea, es decir, la Wicca o brujería tradicional. Como sabemos ya, la brujería tradicional tiene una antigüedad o enraiza en el calcolítico, a lo que llamamos brujería tradicional o Wicca. Bueno, hemos ido transmitiendo y guardando durante siglos esta tradición judeocristiana cuando resulta que no tiene nada que ver y que el cristianismo se apropió de nuestra verdadera historia religiosa cuando el último edicto que emitió el emperador Teodosio en el 380, donde cumplidamente quedó establecida y legalizada la única religión del Imperio Romano, es decir, de todos los sitios, con el catolicismo apostólico romano. Y ahí usurparon todos los mitos antiguos y los reconvirtieron al cristianismo. El propio Juan Pablo II, quien publicó estas palabras que os voy a leer ahora, fueron publicadas y entendidas y comprendidas y sabidas de todo el mundo. Además, Juan Pablo II, que publicara en un determinado momento estas palabras y además con la bendición apostólica final. Este Papa declaró estas palabras: la fecha del 25 de diciembre, como sabéis, es convencional. En la antigüedad pagana se festejaba este día el nacimiento del sol invicto y coincidía con el solsticio de invierno. A los cristianos les pareció lógico y natural sustituir esa fiesta con la celebración del único y verdadero sol, Jesucristo, que vino al mundo para traer a los hombres la luz de la verdad. Es decir, que el propio Papa desmintió
que Jesucristo, Joshua, o como se llamara, nació el 25 de diciembre. Si el propio Papa lo desmiente, no sé por qué continuamos festejando el nacimiento de Cristo, en vez de festejar el nacimiento del sol, porque en el solsticio de invierno, la Tierra, que llega a la constelación de Capricornio en su recorrido alrededor del Sol, entra el solsticio de invierno. Es decir, que a partir del 21-22 de diciembre empezamos a ganar un poquito de luz. En el mes de enero ya a finales tenemos 1 hora más de luz de sol. Ese día, el día que se establece el solsticio, es el día que nace el sol. Nuestro sol, nuestra estrella, la que nos da la vida. Así que la Navidad cristiana viene del solsticio de invierno y del dios Natalis Solis Invicti. Bueno, sería unos años después que otro papa, Benedicto VI, se atrevió a derrumbar el mito medieval de unos reyes magos que venían de 3 continentes diferentes. Pero yendo más lejos aún, más allá de las fábulas originales que hablan de Oriente, el Papa, Benedicto VI, nos hace venir de nuestro afamado y desconocido Tartesos, un reino andaluz cuya ciudad nunca apareció porque, según las últimas investigaciones arqueológicas, se la tragó el Atlántico. En concreto, la confesión de su santidad dice: la promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de esos hombres hasta el extremo occidente, Tarsis, Tartesos en España. Pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los 3 continentes, entonces conocidos África, Asia y Europa. Bien, sabemos que el reino de Tartesos existió y que además existió en la península ibérica. Innumerables hallazgos arqueológicos e históricos así nos lo confirman, y que su lujo, su cultura, fueron maravilla del mundo clásico. No hemos de extrañarnos que quienes escribieron sobre el mito del nacimiento de Jesús lo hicieran teniendo presentes la sabiduría y la magia de aquellos nuestros reyes legendarios. A ver si con el tirón papal mediático, en vez de recuperar ermitas cristianas y pecios fenicios para variar, nos da por declinar una mijita, que diría un andaluz, de nuestro presupuesto, a seguir buscando la ubicación exacta de nuestro añorado Tartesos. Así que tuvimos en la península ibérica un reino, quizá la civilización más antigua de Occidente, y en ella se basaron para escribir esa legendaria leyenda de unos reyes mágicos, unos reyes que tenían toda la sabiduría, inspirados, como es lógico, en los reyes de Tartesos, de nuestra cultura. Bueno, pues volviendo al mito de la Navidad, también nos preguntamos, ¿quiénes antes de los cristianos festejaban el solsticio de invierno en Europa? Bueno, precisar la antigüedad de la celebración de la llegada del invierno es muy arriesgado, como podéis imaginar, porque cuando la humanidad empieza a darse cuenta de que el sol, ese astro que da la vida, a último de otoño, a último de diciembre, va menguando su duración y las noches se precipitan, sería cuando nuestros antiguos, seguramente cavernícolas, que se dan cuenta de cómo el sol les abandona y con ello la vida, empezarían a festejar, a pedir a ese astro de fuego que no se fuera. ¿Y de qué manera, si nos ponemos en la mentalidad de aquellos antiguos, de qué manera convenceríamos al astro de fuego a que se quedara? ¿Qué le daríamos? Bueno, le daríamos cantos, bailes, jugaríamos,
para llamarle la atención, haríamos ruido y sobre todo le pondríamos comida. Le pondríamos aquello que más nos gusta para convencerle de que se quedara. Creo, sin miedo a equivocarme, que allí en ese momento nace el rito que se iría repitiendo de padres a hijos hasta nuestros días, la celebración, la alegría de que el sol vuelve a brillar. Entonces no podemos precisar cuándo empieza a celebrarse este rito. ¿100.000 años? ¿Quién sabe? Quizá cuando el hombre empieza a darse cuenta de la importancia de la estrella solar, sea cuando empiecen estos ritos. Bueno, tenemos diferentes culturas que han dejado mitos solares muy variados, pero cómo se desarrollaron los mismos, llegamos a pensar, dándonos un paseo por la efemérides, que durante ese solsticio de invierno el sol alcanza su cenit en el punto más bajo y desde ese momento el día comienza a alargarse, progresivamente en detrimento de sus noches, hasta llegar al solsticio de verano. El sol sigue avanzando y sigue creciendo, en que interviene su curso y empieza de nuevo a decrecer. El término solsticio significa sol inmóvil, ya que en esos momentos el sol cambia muy poco su declinación de un día para otro y parece permanecer en un lugar fijo del ecuador celeste. El solsticio de invierno es el acontecimiento que vivifica la naturaleza con su luz y su calor, razón por la cual, para todas las culturas antiguas, representaba el auténtico nacimiento del sol. Y así lo celebramos los wicanos. La Wicca celtíbera, por supuesto, hacemos nuestro rito para celebrar ese nacimiento solar. Toda la naturaleza comienza a despertar lentamente de su letargo invernal y los humanos veían renovadas sus esperanzas de supervivencia gracias a la fertilidad de la tierra. En el solsticio de invierno todos los pueblos antiguos celebraban el nacimiento del astro rey mediante grandes festejos caracterizados por la alegría general y acompañados de ceremonias religiosas colectivas centradas en cantos y danzas rituales y en la recogida de ciertas plantas mágicas, como por ejemplo tiene su tradición el muérdago, o llevando regalos a los abetos, el árbol sagrado del nacimiento del sol entre las etnias celtas. Las grandes hogueras tenían la función de aprobar el calor y la fuerza de los rayos de un sol recién nacido que encaraba su curso hacia la primavera, inundando la tierra con su poder regenerador. Y ahora yo os recomiendo, ¿por qué en vez de poner un abeto sintético en casa o, lo peor de todo, talar un abeto como vemos en las películas americanas? ¿Cómo talan esos árboles? ¿Cómo matan la vida de esos árboles sagrados, como todos los árboles, para llevarte a casa un difunto que se va a decrepitar delante de tu vista? ¿Cómo el dios solar puede agradecerte o cómo puedes tú honrarle a través de un difunto que acabas de matar? ¿Cómo la humanidad tiene esa mentalidad? Pues vayamos a la antigüedad, hagamos como nuestros antepasados, llevemos al abeto regalos, honremos al abeto en su lugar, en su hábitat, donde él vive, donde él está feliz, porque el espíritu del abeto nos va a regalar muchos dones de amor, los mismos dones que nosotros le estamos dando a él. Bueno, lo del abeto es la verdad un poco lamentable, sobre todo porque la humanidad ha llegado al egoísmo brutal, al egoísmo exacerbado. O sea, te voy a llevar a mi casa, te voy a talar. En el caso de los árboles sintéticos, la verdad es que, bueno, es una conmemoración, es un símbolo, pero no cortemos ramas del abeto, no cortemos abetos. Seguimos con la cultura y seguimos con el origen de esta fiesta tan conmemorativa. Bueno, con el desarrollo de las culturas urbanas, bueno, los rituales del solsticio se han convertido, en vez de ir al campo a festejar la vida,
Pues lo pedimos para nuestros hogares, empresas, lugares de trabajo, para las ciudades, para la civilización que ahora tenemos. Hace miles de años, las culturas y las sociedades más diversas en el solsticio de invierno representaban un advenimiento de este acontecimiento cósmico. Hombre, de ahora en lo que celebramos más es las casas, los hogares, pero seguimos festejando ese nacimiento del sol, lo sepamos o no. Yo me pregunto, el que es católico, bueno, todavía se está creyendo que nació su Dios. Un error. Pero como no se sabe históricamente cuándo nació o si existió realmente como nos lo han contado, pues bueno, un católico puede tener esa idea, ¿no? Bueno, una vez al año conmemoro a mi Dios en su nacimiento. Es un error histórico, pero bueno. Pero ¿y el que no es católico que festeja? No lo sabe. La mayoría de la gente, cuando tú le dices, oye, ¿tú festejas el nacimiento del niño Jesús? No, porque yo no soy creyente. ¿Y entonces qué festejas? Bueno, una costumbre. Pero mejor será saber lo que festejamos, ¿no? Claro que sí, es una costumbre, pero una costumbre que viene de una tradición religiosa. Y eso tiene mucho peso. Una tradición religiosa tiene mucha importancia, porque cuando en esa noche que estamos con la familia, encendemos una vela y damos gracias a la vida que se rememora, a la naturaleza que vuelve a germinar, nos asomamos en el invierno, en el frío invierno, a los campos y vemos cómo brota, cómo germina la vida de nuevo. Con el frío que comienza, germina la vida, el misterio de la vida maravilloso. Vamos a darnos un paseíto ahora por estas leyendas de antes de Cristo, de mucho antes de Cristo, que se festejaban ya en Oriente. Pues sin duda ninguna la más semejante, o donde podemos decir que está calcada, plagiada, copiada, la leyenda del nacimiento de Jesús en el portal de Belén, sería el dios Mitra. El dios Mitra es uno de los principales dioses de la religión de los hindúes. Es un dios hinduista. Este dios, pues 1000 años antes de Cristo, cargaba con los pecados del pueblo y los expiaba, y todas las iniquidades de la humanidad, es decir, que había venido a ser el Redentor. Era el principal mediador colocado entre el bien y el mal, el dispensador de la luz, de los bienes, el mantenedor de la armonía en el mundo, el guardián protector de todas las criaturas, y era una especie de Mesías que, según sus seguidores, debía volver al mundo como juez de los hombres. Era un dios que había nacido de madre virgen en el solsticio de invierno, en una gruta o cueva. Fue adorado por pastores y magos, obró milagros, fue perseguido, acabó siendo muerto y resucitó el tercer día. Pues ahora decidme, todos los que me estáis escuchando, si 1000 años antes de Cristo se celebraba este dios con estas características, creo que los católicos no fueron demasiado originales. Nada. Plagiaron brutalmente la leyenda del dios Mitra, se la colocaron a este señor, a este judío, y se quedaron tan a gusto. Pero lo peor de todo es que la humanidad no tiene inquietud por saber la verdad. Y se sigue, bueno, qué casualidad, que resulta que un judío y un hinduista, 1000 años primero el hinduista, 1000 años después el judío, tenemos la misma leyenda y representamos la misma cosa. Qué casualidad, ¿Cómo puede ser? Un poquito de, no sé, de intención de saber quién soy, qué estoy celebrando, qué estoy haciendo. No seamos como los monos, que vamos ahí con el espíritu gregario repitiendo todo lo que vemos. Que no pasa nada, que se celebra el nacimiento del niño Jesús, me parece muy bien, estupendo, pero entérate un poco de dónde viene esa tradición, copiada y plagiada. Bueno, pues poco más que deciros. Que ya se ha demostrado
a través de estudios arqueológicos, antropológicos, que lo que estamos celebrando es principalmente el solsticio de invierno. Es decir, momento en el que la diosa que tiene se metamorfosea durante el año, que es la madre del dios, la esposa del dios y la amortajadora del dios ahora, la diosa triple ahora, en este momento en el que el sol se debilita y llega hasta su reconversión, llega a la muerte para renacer en el instante que muere, en ese mismo instante. Ese es el misterio de la vida, que la muerte trae el nacimiento instantáneo. En la misma muerte acontece el nacimiento. Así que si el sol muere a las 21:30, es un decir, a las 21:30 renace de nuevo. La diosa se convierte en la madre en ese instante, es la diosa madre, para más adelante, en mayo, convertirse en su esposa y a partir del solsticio de invierno convertirse en su amante amortajadora que le lleva hasta el final del año para volver a ser su madre. Este es el misterio de la rueda del año, la poesía, la leyenda maravillosa. Tenemos que ser conscientes que esta festividad es maravillosa porque festejamos la vida, como todas las fiestas religiosas paganas, la religión de los europeos. No una de las religiones de los europeos, la religión de los europeos. Todos hemos festejado desde tiempos inmemoriales el nacimiento del sol. Así que para todos os deseamos, mis hermanos, mis hermanas y yo, el que seáis conscientes, que os subáis al barco que navega y que lleva el espíritu de la vida a través de la rueda del año, que cojáis un buen sitio, que en ese momento en el que el sol entra en la constelación de Capricornio, os ubiquéis y pidáis que este año nos llene de bendiciones y de sabiduría infinita. Feliz solsticio de invierno para todos y para todas, y muchos besos y regalos.